una posición real y pusimos como subtítulo los posicionados. No solo alcanza con saber que hay una posición real, que real dijimos que tiene que ver con dos connotaciones. Por un lado, que es una posición de realeza, porque Dios nos trasladó a su reino. Y si nos trasladó a su reino, es que nos puso en una posición de realeza. Y por otro lado, es una posición real porque es de verdad. O sea, es la verdad de Dios. Dios habló, estableció, y cuando Dios habla, no habla banalidades, no habla cosas o dice cosas por decir. Cuando Dios habla, habla con sustancia, habla con sustento, habla con exactitud, habla para que lo que Él dice se viva. Dios nunca habla por hablar, sino Él mismo tomaría su santo nombre en vano. Y Él mismo dice, no tomen mi nombre en vano. Si Dios hablara por hablar, todo lo que sale de la boca de Dios es Dios. No sé si lo teníamos claro eso, pero qué bueno que lo tengamos claro. Todo lo que es palabra de Dios es Dios. Todo lo que sale de tu boca sos vos. Todo lo que sale de la mía soy yo. Aún eso que viste, esos que hablan y escupen, bueno, lo que sale es ellos. Esa saliva tiene dueño, es para decirle. Y la realidad es que todo lo que nosotros decimos, todo lo que en lo que nosotros participamos, es nosotros mismos. Dice la ciencia que si yo te doy la mano y vos me la das a mí, una parte de mí se va con vos y una parte tuya se viene conmigo. Porque hay moléculas que se transmiten a través de un saludo. Entendiendo esto, entendemos que cada palabra de Dios es Dios mismo. Y Dios no se toma en vano a sí mismo. O sea que cuando Dios habla cosas sustanciosas. Dios habla para expresar Dios y para que Dios sea glorificado en la tierra. O sea, habla para que su nombre sea glorificado. Por eso cada palabra de Dios debería tomarse con ese entendimiento, con esa urgencia. Y cada palabra de Dios no solo establece algo en la tierra, establece algo en todo lugar donde la palabra de Dios llegue. O sea que donde Dios habla es para establecer algo. No solo establece algo, sino que da las herramientas para que eso que Él habló se pueda producir en nosotros. Dios cuando habla, no habla y bueno, ahora se me arreglan como pueden, ¿eh? No, Dios cuando habla nos dio un espíritu para procesar lo que Él habla y ese proceso produzca en nosotros una transformación. Por eso vas a notar, y si no lo has notado aún, y si lo has notado, qué bueno, seguilo notando y cada vez lo vas a ir notando mejor. Y si no lo notaste, qué buena oración sería, Señor, quiero notar esto. Que ante cada palabra de Dios, nosotros tenemos algo en nosotros que se llama discernimiento. Empezamos a vivir y ante una situación que no venga de Dios, vamos a tener algo en nuestro interior que nos va a hacer oír esa palabra, aunque no sea la palabra exacta que me predicaron el domingo. Yo voy a tener el sonido de la palabra. Para graficarlo mejor, cuando Dios habla. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso que acabo de hacer? Eco. Y el eco de Dios es eterno. Entonces, cuando Dios habla, su eco sigue sosteniéndose en nosotros, sigue resonando en nuestros oídos espirituales. Cuando yo voy a hacer algo que no es conforme a la palabra de Dios, ese eco está sonando. El tema es que yo escuche el eco, o mejor dicho, que quiera escuchar el eco, porque yo voy a escuchar un no. Sí. Lo voy a escuchar en el formato que a Dios se le ocurra que lo tengo que escuchar. Y eso va a hacer que yo resuelva según Dios o no. Dios da el instrumento para que yo en todo tiempo y lugar obedezca a su palabra.
Y ese instrumento es su espíritu, por eso puso su espíritu en nosotros, para que yo pueda obedecer a esa palabra. Si no te pasó, te va a pasar. Y si te pasó, seguramente podés coincidir conmigo que hay algo en tu cabeza, en tu corazón, hay algo en tu interior, que cuando vas a hacer algo que no es conforme a la palabra de Dios, sentís una reprensión. Que yo resuelva, oírla o no, es un tema que ya pasa por mi gestión de vida, pero que está. Y eso significa que Dios nos da las herramientas para producir su transformación. Ahora, si yo no escucho bien, para eso pone personas que me ayuden a oír. Las personas que están en el liderazgo, para de alguna manera graficarlas, son los famosos destapadores. ¿Qué destapan? El oído. Nos ayudan en la claridad para oír. De manera que nadie le pueda decir a Dios. Dios da tantos instrumentos a través de su palabra que nadie le va a poder decir a Dios, no, pero yo no te oí, porque vos no me hablaste. No, yo hablé, pero no oíste porque definiste no oír. Porque quien está sentado acá, quien está hablando acá, quien está al alcance de una palabra de Dios, define si va a continuar oyendo o no. Nosotros definimos someternos a la palabra de Dios o no. Ante cada palabra habrá un eco que seguirá sonando. Y quizás no te acuerdes exactamente lo que dijo el pastor, pero ante la presión, ante la adversidad, va a aparecer en tu interior algo que te produzca incomodidad por lo que vas a hacer si no tiene que ver con Dios. Y también, si no oíste bien, automáticamente, después de hacerlo, también va a venir una voz que no te va a culpar, pero te va a decir, acércate al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Qué es el oportuno socorro? Para que seas automáticamente movido de la posición en la que te dejó lo que acabas de hacer. No, hoy no es el tema salvación, pero salvación no es un problema para Dios, Dios ya lo resolvió. El tema es que nosotros sigamos viviendo ahí, en ese lugar donde Él ya nos puso. Pero bueno, es para otro tema, para otro día el tema salvación, pero sí quiero ponerlo como para graficar que nosotros decidimos habitar o no en la posición en la que Dios nos puso. Esa será una definición que nosotros tengamos que ir resolviendo a medida que vamos transitando en Cristo. ¿Y cómo la vamos resolviendo? Bueno, una de las maneras de resolver oír o no oír a Dios es tener un entendimiento mejor, un entendimiento mayor de a qué fuimos convocados y de qué Dios nos sacó y dónde nos puso y para qué. Todas esas cosas vamos a empezar a dilucidarlas. Algunos seguramente ya las vienen dilucidando. Dilucidando es darle luz a determinadas cosas. Pero otras las iremos profundizando a medida que vamos entendiendo con más claridad la palabra de Dios. Vamos teniendo cada día mayor luz para entender los misterios eternos. ¿Sí? Nadie puede decir, yo conozco todos los misterios eternos porque tengo una Biblia. No, amado, esa Biblia está velada para aquel que no, o sea, la Biblia no está velada, pero sí la comprensión según Dios está velado para todo aquel que lo quiera hacer con métodos humanos, con mecanismos humanos, que quiera operar según su propia mente. ¿Qué hizo la cruz? Una de las cosas que produjo la cruz es que abrió el velo para que veamos y tengamos acceso, ver y tener acceso a la posición eterna que desde el principio tenía la iglesia. Es una de las cosas que hizo la cruz. Nos dio entendimiento para poder ver la posición que desde el principio tenía la iglesia. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo. ¿Quién dijo el cuerpo de Cristo? Muy bien, el cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia, ¿qué es? ¿Por qué? El cuerpo y la cabeza son lo mismo. Entonces,
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que nosotros estamos definiendo si estamos ahí o no estamos ahí nosotros. Yo no sé si soy el cuerpo de Cristo, eso lo tengo que definir. Según Dios, sí. Según yo, tengo que verlo. Yo lo tengo que ver realizado. O sea, yo tengo que ver en mis días qué decido creer, porque creer no solamente es saber que algo existe, sino que creer también es someterme a lo que existe. Yo me tengo que someter, yo me someto a lo que creo. A todo lo que vos creas y yo nos vamos a someter. A lo que decidas creer es a eso a lo que te vas a someter. Y yo también. Entonces, si yo defino ser iglesia, me someto a la iglesia. O sea, definió Dios, pero yo defino entrar o no entrar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Nosotros tomamos decisiones. Todos tomamos decisiones. Así que la iglesia estaba en el principio. O sea, la iglesia fue concebida o pensada por Dios en la eternidad. O sea que nosotros tenemos acceso a lo que Dios pensó. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos acceso a los pensamientos de Dios. Si no, no tengo la mente de Cristo operativa. Según la Escritura, y obviamente si es según la Escritura, es según Dios, Cristo y la iglesia son uno. ¿Estamos claros? Según la Escritura, Cristo y la iglesia son uno. Dios no habló así de ninguna de las entidades de expresión que hubo en la tierra. Dios no habló así de nada que no sea de la iglesia. De lo único que Dios dejó definido que iba a ser uno con el Hijo era la iglesia. No había otra posibilidad, o por lo menos la Escritura no nos da registro de otra posibilidad. Y si la Escritura no nos da registro de eso, es que no existe, ¿sí? Todo lo demás es imaginación humana. Como por ejemplo que Dios y el hombre sin la iglesia son uno. Eso es imaginación humana. Dios es uno con el hombre si el hombre es iglesia. Ahora, que Dios haya definido meterse en el espíritu del hombre para ahí sí ser uno, no significa que ese uno sea porque sí. ¿Se acuerdan que dijimos recién? Dios no hace nada porque sí. Dios todo lo hace. Soy uno con vos, pero para habitar donde yo resuelvo. O sea, nuestro casamiento es en la casa que yo mando, si no hay divorcio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si no vivimos donde manda el marido, vivimos divorciados del marido. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Clarificando sobre la terminología que todos tenemos en la mente. ¿Sí? Todos sabemos lo que es la iglesia. Somos uno contigo, Padre, recién lo cantábamos. Somos uno con vos, pero vamos a tener más luz sobre esto, porque ustedes son una iglesia y yo soy parte de esa iglesia en proceso de madurez. Y vamos siendo madurados en el entendimiento. No podemos seguir con un entendimiento de niño cuando ya hace tiempo, porque la Escritura dice, debiendo ser ya maestros. ¿Sí? Si recién comenzás, paz, esto vas a ir entendiéndolo. Pero qué bueno que podamos ir cada día, profundizar más en el conocimiento de quién somos y de qué somos. Pero no desde nosotros, sino desde lo que Dios piensa y habla. Entonces, según la Escritura, o sea, según Dios, Cristo y la iglesia son uno, una cosa indivisible. Y los que creemos en el Hijo, ¿y qué dijimos que era creer? Los que nos sometemos al Hijo, no los que saben que Dios existe, sino los que definimos someternos al Hijo, somos posicionados en ese uno, o sea, en esa iglesia. Y ahí habitamos y según eso vivimos, porque la vida está en la iglesia. Quien define dejar de ser él para ser ella, y no me malinterpreten por favor en lo que estoy diciendo, en estos tiempos lo que acabo de decir es medio complicado, pero ustedes me están entendiendo porque tienen que seguir el hilo, no me corten ahí. Los que definimos ser iglesia, automáticamente tenemos la vida de Dios operativa en nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros, fue puesto en la historia
para que a medida que íbamos caminando nos encontremos con la palabra de Dios. O sea, ¿con quién? Con Cristo. O sea, con Dios. Nos encontramos con el Señor cuando nos encontramos con la palabra de la cruz, ¿sí? No con cualquier palabra. No con cualquier palabra que se nos ocurra. Cuando nos encontramos con la palabra de la cruz, cuando nos encontramos con Cristo mismo, amados, nosotros empezamos a entender que fuimos puestos en la historia para ser absorbidos por causa de la palabra por la iglesia. O sea que tu vida fue puesta en esta tierra para más tarde o más temprano ser absorbida por la iglesia. Para eso fuiste puesto en esta tierra. Ahora, no rebajemos la iglesia a estas 4 paredes, por favor, se los pido. Esto es una asamblea local, una congregación de santos, pero la iglesia es algo eterno. La iglesia no tiene concepción humana. La iglesia no tiene la posibilidad de ser edificada por hombres. Sí, conmigo si querés, la iglesia es eterna. O sea que nada eterno puede ser concebido desde la totalidad de la palabra concepción, ¿sí? Nada eterno puede ser dado a luz por un hombre. Los hombres no damos a luz una iglesia. Nos reunimos como iglesia. Nos reunimos como asamblea local. Pero la iglesia es una concepción eterna de Dios. No es algo humano. Así que fuimos puestos en la historia para ser absorbidos por la iglesia, y al ser absorbidos, ustedes entiéndanme el lenguaje y el léxico que utilizo. Amados, lo que voy a decir no tiene que ver con algo bíblico en sí mismo, aunque sí lo tiene, pero yo quiero tratar de ser lo más pedagógico posible para que nos quede claro el concepto, para que nos quede clara la idea, para que podamos estar metidos y saber cómo nos metieron ahí adentro. Porque de nada sirve que no entendamos cómo fuimos metidos. Así que lo que voy a decir es solo una expresión que sale de una mente tan limitada como la mía, pero para poder graficar qué pasó con nosotros a medida que fuimos caminando o que fuimos encontrados por Dios, porque acuérdense, nosotros no encontramos a Dios, Él nos encontró a nosotros, y ese los encontré es: hola, te vengo a absorber para que seas mi cuerpo, para que seas mi iglesia. Para eso nos salió al encuentro Dios. Cada uno de nosotros y de los que pasaron fueron siendo absorbidos por Dios para ser iglesia. Algunos fueron tan absorbidos que ya no están entre nosotros, pero están glorificados definitivamente como iglesia. Esos son los muertos en el Señor, están glorificados ya. Son parte de la iglesia glorificada, de la iglesia eterna. Como nosotros vamos siendo absorbidos en función de la glorificación final. Desde Dios ya fuimos glorificados, pero cuando este cuerpito se vaya, esa glorificación será final. Será la transformación final de nosotros. Ahora, nosotros vamos ocupando dentro de la iglesia unos casilleritos. ¿Cuántos fueron a algún lugar alguna vez y se encontraron con butacas que decían reservado? Nosotros fuimos puestos en la tierra para ir siendo absorbidos, para que ocupemos en la iglesia eterna esos casilleritos que dicen reservados para los que creen. No tiene tu nombre, ni el mío. Simplemente dice para los que creen. No sé cómo nos llamará Dios, no tengo ni idea, porque eso no lo puedo definir con palabras humanas. Dice que Él nos pone un nombre nuevo y lo escribe en una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca es Cristo mismo, o sea que estamos escritos en Cristo. Ahora, eso ¿qué nos tiene que mostrar a nosotros? Que estamos puestos así, estas mismas sillas serán blancas, supongo, con borde de oro, y llegaremos en vez de en colectivo en un subte de oro y piedras preciosas, no sé, a esa congregación. Y esos lugares tienen el nombre que dice a los que creen.
Entonces, si yo creo y me someto, automáticamente paso a ser parte de esa iglesia eterna. Y ese casillero es llenado. ¿Estamos claros? Dios no hizo una iglesia pensando en vos y pensando en mí. Por eso no existe la iglesia conforme al hombre. Hay personas que quieren que toda la iglesia se adapte a ellos. Y amados, la iglesia, las instituciones creadas por Dios no están en función de lo que el hombre necesita. El matrimonio no es una institución para ver qué el hombre puede necesitar. O sea que no es una institución para solteros, es una institución para personas que se someten al diseño. ¿No es? Ay, estoy soltero, quiero un complemento, ay, bueno, mi media naranja. No, amado, no es para eso el matrimonio. El matrimonio es para personas que piensan en diseños eternos. Los hijos no son para igual, estamos solos o estamos peleados, vamos a reconciliarnos, traigamos un chiquito al mundo. No, amado. Los chicos vienen al mundo porque son parte de un diseño. Ahora, ¿cómo vine yo? ¿Cómo vinieron nuestros hijos? No importa. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de entender. ¿Cómo me casé? ¿Cómo no me casé? No importa. El tema es que ahora tenemos la posibilidad de entender. Uy, todos los líos que hice en el matrimonio, no importa. Bueno, no sé, eso lo arreglará con tu esposa o tu esposo, que sí le importará. Pero desde Dios no importa. Ese es un tema terrenal que tendrás que resolver vos acá. El punto central es que yo entiendo que es parte de un diseño. Yo no convivo con mi esposa porque, bueno, solo no ando mal solo. La verdad que la soledad no es para mí. No, amado, es porque entiendo diseño. Entonces, vamos entendiendo diseño. Y en función de ese diseño que vamos entendiendo que todos los diseños de Dios no sirven para nada si antes no entendimos el diseño iglesia. No es que los diseños y después la iglesia. Es la iglesia que es el todo de Dios y desde ahí emanan los diseños. Pero si yo arranqué antes, o sea, antes traje los hijos, antes me casé, antes me divorcié. Bueno, ahora trae todo tu diseño al diseño. Renuncio a mi manera de pensar para vivir. O sea, ¿cómo se llamaba eso? Me arrepiento, renuncio a toda mi manera de pensar para vivir según diseño. Y ese diseño es el que se llevará todo lo que era antidiseño. A medida que la palabra nos va transformando, porque no solo, cuando estoy en el diseño, la palabra no solo me transforma a mí, la palabra empieza a transformar todo el diseño. Si yo me someto a Cristo, todo será transformado conforme al Cristo en el que estoy sometido. Así que nosotros somos parte de un diseño de expresión que da a conocer la iglesia en la tierra. Porque la iglesia celestial es conocida por todo y por todos. Todo lo creado conoce la iglesia celestial. Sabe que hay una iglesia celestial. Los principados, las potestades, los gobernadores de las regiones celestes, todos saben que hay una iglesia celestial. Ahora, ¿para qué estamos nosotros en la tierra? Para dar a conocer en la tierra esa iglesia celestial. Para que la expresión de la iglesia celestial sea una expresión de Dios en la tierra. Para eso te dejó acá. Si no, como dijimos días pasados, hubieras hecho la gran ladrón de la cruz. Hola, ¿cómo estás? Sí, creo en vos, listo, venite en un ratito, nos vemos en el paraíso. Pero si te dejó acá viviendo, a partir del momento en el cual Él te encontró, te dejó viviendo 5, 10, 15, 20, 50 años en la tierra, es para que vos entiendas que sos el mecanismo de expresión de Él acá. Dios sin el hombre no se puede expresar en la tierra. Pero el hombre ¿cómo? ¿Cualquiera? No, el hombre siendo iglesia. ¿Y esto qué significa? Que al nosotros ser una expresión de la iglesia celestial y ser simples vasos de barro, o sea que contenemos el tesoro de Dios. El tesoro de Dios es Cristo y la iglesia siendo uno. Es la expresión máxima de autoridad de Dios en la tierra.
La expresión, no en la tierra, retira en tierra, la expresión máxima de autoridad, de plenitud, de amor de Dios, es el uno de Dios con la iglesia. En ese sanguchito fuimos puestos nosotros, pero para que en la tierra nosotros demos a conocer, como decíamos recién, esa iglesia, de manera multiforme. Por eso cada uno de nosotros tiene una forma, tiene unos dones, tiene una manera de expresión. Cada uno de nosotros fue dotado de todo eso. ¿Para qué? Para dar a conocer la iglesia de manera diferente y en diferentes lugares y en diferentes formas. Por eso dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer mediante la iglesia. Lo leemos, dice Efesios 3:10. Para que la multiforme, habla el apóstol Pablo del misterio escondido y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabés lo que estamos haciendo cuando somos iglesia? ¿Qué quiere decir esta expresión? Solamente dar a conocer, es para dar a conocer la autoridad de Dios. En pocas palabras, para humillar a los principados, a las potestades y a todo aquello que en el mundo de las tinieblas quiera ejercer presión en contra del gobierno de Dios. O sea, Dios eligió simples vasos de barro para humillar a esas teóricas potencias que hay en los aires. Fuimos escogidos para dar humillación a las tinieblas. Por eso las tinieblas trabajan tanto en que no te des cuenta de esto. ¿Y van a usar qué? De todo, todo lo habido. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que van a ser usadas para eso. Una de ellas, que la estoy a punto de mencionar, es la religión. Pero no la voy a mencionar todavía. Primero quiero que entremos en tema. Entonces, ¿dónde fue creada la iglesia? La iglesia fue creada en la eternidad. Hay un error conceptual en las personas que dicen que la iglesia fue creada en la cruz. La iglesia no fue creada en la cruz. La iglesia fue creada en la eternidad. Dios no fue creando cosas. Dice que hizo todo. Ahora, que Él haya concebido todo, no quiere decir que todo lo manifestó cuando a nosotros se nos ocurría que lo tenía que manifestar. Pero en la concepción de Dios, la iglesia estaba en la eternidad. Cuando Dios crea el mundo, y antes de crear el mundo, ya había creado la iglesia. Pero eso, ¿dónde fue puesto manifiesto? Luego de la cruz. O sea, para todo hay un momento. De hecho, Hebreos 2:8 dice que todo lo pusiste bajo sus pies, le dice al Hijo, aunque no todo hoy está visto que está bajo los pies. O sea, no todo está visto que está bajo el gobierno de Dios. Pero para Dios ya está todo bajo su gobierno. Todo está bajo el gobierno de la iglesia. Aunque hoy no veamos que todo está bajo gobierno. ¿Qué significa esto? Que Dios paulatinamente fue manifestando sus mecanismos y sus medios de expresión hasta llegar a lo perfecto, que era la iglesia. Todo lo que fue hasta la cruz fueron siendo prototipos, tipos y sombras sombras y figuras de lo que iba a venir, hasta que se manifestó, según Dios, lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La unión del Hijo con la iglesia. ¿Y eso dónde se manifestó? A partir, en la tierra, ¿sí? En lo eterno ya estaba, pero en la tierra se manifestó después de la cruz. Esto es lo que vieron los primeros cristianos. Esto es lo que vio Pablo. Por eso el tipo estaba tan loco. Si vos y yo logramos ver esto, bueno, ya estamos un poco, pero bueno, eso es otra cuestión. Si vos y yo logramos ver esto, amado, todas nuestras cuestiones domésticas quedan bajo gobierno. Los pecados, las debilidades, las cuestiones que no puedo resolver, que hoy me faltan 10 para el peso, sí, que doy 2 pasos para adelante y 3 para atrás, todo eso empieza a ser nada porque queda bajo el gobierno de la visión celestial. Y la visión celestial es la iglesia manifiesta de Dios. Y yo oro para que eso ocurra. Y si no ocurrió, que ocurra. Y si ocurrió, que ocurra con más profundidad.
Así que la iglesia fue creada en la eternidad. Y para graficar esto, si yo hablo con un arquitecto, él me va a decir que el edificio que está en un plano, antes de estar en el plano, ¿dónde estuvo? O sea, él lo creó acá, lo plasmó acá y lo efectivizó acá. ¿Con qué? Lo plasmó solo, lo pensó solo, lo efectivizó solo, lo planificó, lo puso el plano solo, pero lo efectivizó en la tierra con un montón de gente. ¿Vamos entendiendo la iglesia? El plano está acá, Dios siempre estuvo acá. Después lo plasmó ¿dónde? En el Hijo. Y después de plasmarlo en el Hijo, cuando el Hijo va a la cruz, sale lo que ya estaba en el plano y empieza a ser edificado por los hombres en la tierra, pero en la eternidad eso ya estaba. En la cruz fue prácticamente el casamiento entre el Padre y el Hijo. Perdón, entre la iglesia y el Hijo. Acá te traigo a tu novia y acá te traigo a tu novio. Y ahí dieron a luz. O lo que estaba ya hecho se materializó en la tierra. Eso fue lo que ocurrió. Así que el edificio está en la cabeza antes de estar en el plano. Amados, que el edificio no esté materializado no quiere decir que no esté pensado. Decí conmigo, hay una fecha. Todo tiene una fecha bien prefijada por Dios. Absolutamente todo. Así que la iglesia siempre estuvo en la mente del Padre. Solamente que a esa iglesia se iba a tener acceso a partir de ser uno con el Hijo. A la iglesia tienen acceso aquellos que aceptan la convocatoria a ser uno con el Hijo. Pero tengo que entender que yo no soy uno a la par. Si la iglesia es el cuerpo, yo soy uno por debajo del Hijo. Medio escalón, un cuarto escalón, lo que vos quieras, pero nosotros estamos por debajo del Hijo. Porque la iglesia es el cuerpo de la cabeza. O sea que cuando entendemos mal esto, ¡ay, somos uno, Señor! Sí, pero no piensa yo, piensa Él. Y yo ejecuto lo que Él piensa. ¿Para qué se nos dio el cerebro? Para procesar bien lo que Dios habla. El cerebro no se nos dio para pensar nosotros. El cerebro se nos dio para pensar y procesar lo que Dios habla. En nuestro cerebro puede haber un proceso de pensamiento según nosotros o un proceso de pensamientos de Dios. Y lo que Dios va haciendo en nuestro interior por causa de la palabra es transformando nuestro cerebro para que piense conforme a los pensamientos de Dios. Para que lo que Él siembra nosotros lo procesemos y se reproduzca lo que Él llama inteligencia espiritual. Nosotros no fuimos llamados a ser inteligentes, fuimos llamados a ubicar bien la inteligencia. La inteligencia hay que ubicarla en la inteligencia espiritual, o sea, según Dios. Por eso nuestro cerebro tiene que ser regenerado. Eso es transformar el entendimiento, para poder pensar según Dios. Ahora, sí tenemos que entender que nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, no por otra cosa, fuimos hechos uno con Él. Y vos decís, pero esto yo ya lo sé. Amados, no es solamente saberlo, tiene que haber un entendimiento de transformación genética. Tiene que haber un entendimiento. Porque esto lo que hubo es una unión. Y ustedes me entienden cuando hablo de unión. No es que se unieron y se abrazaron. Dijo, oh, vení, qué lindo verte, hace mucho que no te veía. No, hubo una unidad, pasaron a ser uno. El apóstol Pablo define esa unidad entre Cristo y la iglesia, pero hablando de la unidad del matrimonio. ¿Sí? Él da toda una analogía y habla sobre el matrimonio y los que casamos gente. Bueno, no lo casamos nosotros, se casan ustedes, nosotros estamos acá de testigos nomás.
pero los que estamos como ministros, testigos de un casamiento, sabemos que esa palabra es recontra usada, que está en Efesios 5, ¿sí? Y la usamos y la recontra usamos, pero la realidad es que Pablo está dando un ejemplo, porque Pablo dice claramente ahí, yo hablo de esto y hablo dando un ejemplo de Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. ¿Y qué significa eso? Ya no serán dos, eso es lo que dice el apóstol Pablo, sino que serán una sola carne. Y la única manera que hay una sola carne es que uno se meta adentro del otro. ¿Estamos claros? De eso se trata el matrimonio que se efectivizó entre Cristo y la iglesia. ¿Y qué fue el matrimonio este? Bueno, fue el antidiseño del primer matrimonio. Porque ¿cómo empezó todo? El hombre, el matrimonio y la familia, sin iglesia. El hombre se independizó de Dios, formó un matrimonio independiente de Dios y nacieron hijos independientes de Dios. Estoy hablando de Adán, estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando de Adán, Eva, Caín, Abel y Set. ¿Sí? Esa es que Set vino después, pero bueno, no pasa nada. ¿Cuál es el punto acá? Que Dios hizo, no. Esto era un prototipo. Esto tenía que desaparecer para que venga lo perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Está Cristo en la iglesia y a partir de ahí el hombre como unidad de expresión, el soltero, la soltera como unidad de expresión, el matrimonio y la familia. Dando a conocer ¿qué? La iglesia. ¿Estamos claros? Dios en la cruz hizo todo el proceso de reconversión. Cambió la vertiente, ¿sí? Eso es convertirse. Cambia la vertiente. Cuando el agua iba para un lado, a partir de ahora va para el otro. ¿Estamos claros? ¿Sí? De ser nosotros, definir, y esto es lo que tanto nos cuesta. ¿Por qué me tengo que someter? Porque conviene para ser el diseño que Dios diseñó, para ser lo que Dios dijo que sos. Para estar posicionado y nunca bajarte de donde Dios te posicionó y me posicionó. El primer Adán, ¿con quién intimó? Dice que le trajeron todos los animales. Y dice, no, la verdad que no me llevo con ninguno. El león es medio enojón. A ver, ¿qué tengo acá? Un tigre, no, me va a arañar todo. No, ¿qué tengo también? Un elefante, y muy pesado. Entonces, a ver... Bueno, dice que no encontraron ayuda para él, así que ¿qué apareció? Eva. ¿Sí? Otro día charlamos sobre esto, vamos a seguir en breve con el formado y el creado. Pero bueno, ¿qué hizo el Señor? ¿Dónde lo mandó? Al primer lugar que lo manda a Adán, a intimar con Eva. ¿Para qué? Para que sean uno. Dios decía Adán y venían los dos, porque eran uno. ¿Sí? Después de la maldición apareció Adán y Eva, pero eran uno. Y esto está en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 5 de Génesis. Ustedes lo pueden buscar ahí. Entonces, Adán intimó con Eva. El primer Adán intima con Eva, intima con la mujer y da a luz una genética. Y en esa genética entran todos los humanos. Da a luz a un linaje, a una raíz genética. De hecho, en el capítulo 5 de Génesis dice que Set, que es el tercer hijo de Adán y Eva, fue hecho conforme a imagen y semejanza de Adán. O sea que ya había una raíz genética que seguía su curso. ¿Estamos claros? Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero Adán pecó y empezó a formar hijos conforme a su imagen y su semejanza. O sea que le puso un freno a Dios. ¿Eso hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Pero al ser uno con su esposa, dieron a luz a una raíz genética. ¿Los aburre la historia? ¿Vamos bien? No es historia, esto es palabra, amados. Por eso, si lo procesás como historia, te quedás con el cuentito. Pero si lo procesás como palabra, vas a ver cómo Dios empezó a trabajar con su iglesia y cómo continúa. Y esa palabra hace efecto y se expande a todo lo que vos administrás, a todo lugar donde vos vayas. Así que el primer Adán intimó con Eva y expandió una genética, pero el postrero, que no significa el segundo,
el postrero. ¿Qué significa el postrer Adán? El que deshizo al primero, ¿sí? El que deshizo al formado, el que rompió todos los parámetros, el único que tenía una concepción pura, sin mancha, no tenía manera, no tenía corrupción, ¿sí? Ese es el postrero, intimó con la iglesia y dio a luz a toda una raíz de linaje genético espiritual. El Señor intimó con la iglesia. ¿Qué produjo eso? La expansión genética de Dios. Así que todo el que se somete a Dios pasa a ser parte de ese eco que dejó ese momento de intimidad entre Cristo y la iglesia. Y a partir de ahí, el eco dice, santos, 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 hijos, 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 redimidos, 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 salvos, salvos, salvos. Suena fuerte, linaje, escogido, 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 real sacerdocio, sacerdocio, nación santa, 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 que te resuene en la memoria, santo, santo, redimido por la sangre de Cristo, no por mérito, sino por gracia. Eso produjo la expansión genética de Dios, o sea, la expansión de la plenitud de Dios. Por eso dice que la iglesia lo llena todo en todo. Porque hay una expansión de la plenitud de Dios a partir de la unificación entre entre el Hijo y la iglesia. La iglesia es la contracara de Babel. La torre de Babel, ¿sí? Babilonia. Babilonia es la iglesia católica. Babilonia, no, Babilonia es Babel. ¿Y qué es Babel? Babel es toda religión que busca acercarse a Dios por sus propios medios. La iglesia es la contracara, la oposición a Babel. En Babel, los hombres se unieron para llegar a Dios. ¿Estamos claros? En Babel empezaron a hacer toda una estructura para llegar a Dios. Yo estoy resumiendo, no estoy yendo a lo profundo. Pero los hombres edificaron, después dice que Dios los esparció por toda la tierra, les confundió las lenguas. Ahora, la iglesia, amados, es la contracara. ¿Y por qué se necesitaba que la iglesia sea puesta como la contracara? Porque, amados, lo que pasó en Babel es lo mismo que pasa con las religiones. Las religiones siempre buscan métodos para llegar al cielo. Algunos a Dios, a otro a Buda, como si Buda estaría sentado ahí en el cielo. Amado, el muchacho obeso ese no está sentado en el cielo. Yo quiero decirte que está sentado en otro lado que no es el cielo, precisamente. Otro que tengo que llegar a Mahoma, otro que tengo que llegar a todos lados. Amado, todas las religiones, al sol, ¿sí? Todas las religiones se paran buscando llegar al cielo. Arman escaleras al cielo. Todas las religiones buscan llegar al cielo. Decile a alguno que tengas al lado, ¿vos estás buscando llegar al cielo? Porque si estás buscando llegar al cielo, de alguna manera estás tratando de ganarte el favor de Dios. ¿Sabes lo que se dice desde los púlpitos? Hermano, ganes el favor de Dios. Hermano, usted se tiene que ganar el favor de Dios. ¿Cómo te vas a ganar el favor de Dios? Con méritos propios, con méritos humanos, con esfuerzo, con ganas de estar cada día más cerca del cielo. Amados, nosotros no estamos buscando que Dios nos armar una estructura para llegar a Dios. Eso es Babel, esa es la raíz genética que trajo Adán. Buscar la manera de acceder a Dios a su propia forma. En la iglesia fuimos unidos a Dios a través de Cristo para traer el cielo a la tierra. Quien está en Cristo no ora así. Quien está en Cristo sabe que fue puesto en esta tierra para traerlo, para traer ese cielo a la tierra.
Hay una conexión directa, porque el Hijo en nosotros y nosotros en Él. El Hijo en nosotros no es Cristo está conmigo. El Hijo en nosotros es el Hijo me gobierna y yo me someto al gobierno del Hijo. Eso es Cristo en nosotros. ¿Sabes lo que hace Cristo en nosotros? Mata el amor que nos tenemos para que podamos conocer el amor de Él en nosotros. Hasta que nosotros no empecemos a morir a nuestro propio amor por nosotros mismos, no vamos a poder vivir el amor pleno de Dios y siempre vamos a estar buscando a alguien que nos dé amor. Pero cuando empezamos a vivir en el amor, por eso nos tenemos que someter, porque cuando empezamos a vivir en su amor, ahí nos empezamos a dar cuenta que estamos verdaderamente completos en Él. No es para ponerlo en el Facebook, es para vivirlo. La expansión genética de Dios se empieza a producir en nosotros cuando nos sometemos. Amados, la iglesia está en el cielo. La iglesia tiene el cielo. Y la iglesia es la única autorizada para traer el cielo a la tierra. Está en el cielo, tiene el cielo, porque el cielo es Cristo, y es la única autorizada para traer ese cielo a la tierra. Bienvenido a esa iglesia que trae el cielo a la tierra. ¿Cómo se produce el acceso a la iglesia? Esto es más largo, pero lo vamos a tratar de resumir. Lo vamos. Me sale el boedo de adentro. Ustedes saben que me escucho en las ediciones y me sale el boedo. No es que me como las heces. Soy porteño, hermano. ¿Qué querés que haga? Me sale. Amados, el acceso a la iglesia viene aceptando algo que es para desarrollarlo en meses y meses, pero vamos a tratar de resumirlo hoy para entrar en tema y después seguiremos tocándolo. El acceso a la iglesia se produce aceptando el perdón de Dios. El acceso a la iglesia viene cuando nosotros aceptamos esta palabrita que es tan trillada, tan devaluada, tan humanamente utilizada, tan usada por hombres. Porque una cosa es el perdón tuyo y el perdón mío. Nuestro perdón, me hiciste algo, ok, perdóname, te perdono, nos perdonamos. Pero no tiene nada que ver eso con el perdón de Dios. No el perdón de Dios que me habita, que sí, sino con el perdón que Dios utiliza para que nosotros podamos entrar a su iglesia. Si debiéramos resumir el perdón de Dios, me dice, resumime el perdón de Dios en una palabra, Cristo, no tengo otra. Pero como tengo 10 minutos, puedo decir algo más que Cristo. Y los vamos a tratar de dilucidar. Porque si hay algo donde Dios, o un lugar donde Dios nos puso, una manera de vivir que Dios propone a partir de ese lugar, un espíritu que está operativo para todos los que se sujetan y se someten a vivir en ese lugar. Y, amado, yo quiero saber cómo acceder y cómo vivir accediendo. Por lo menos yo. Por eso lo puse acá en el apunte. De última me lo llevo para mí. Lo predico y me lo guardo. Me miro a la noche solo y ahí, amén, gloria a Dios, digo y me aplaudo, todo hago. El perdón de Dios no es un te perdono. Ese es nuestro. El perdón de Dios no es te disculpo, disculpame, te disculpo, Señor. Así lo tomamos nosotros. Y así lo vivimos. Por eso lo hemos pisoteado. Y no es algo, hermano, usted tiene que valorar el perdón de Dios. No estoy hablando de eso, porque eso te traería carga, te traería presión, te traería hasta angustia. Y no es la idea. Sí que sepamos de qué se trata el perdón de Dios. Y yo pregunto acá, ¿qué consideran ustedes que es el perdón de Dios? Seguramente tenemos una multiforme opinión acerca de esto.
Pero el perdón de Dios no es un te perdono, no es un te disculpo por todas las ofensas que vos hiciste. ¿Vos te parece que Dios está pensando en cada ofensa tuya? A ver, es Dios, creó su iglesia, tiene a su Hijo, su Espíritu es el que da luz a toda la eternidad. Él vive en paz, no está mirando, a ver Vicky, ¡ay, me ofendiste! Esto parte de la concepción humana de las cosas, del humanismo que hemos permitido que ingrese en las congregaciones. El humanismo en las congregaciones no tiene que ver con los pibes que entran tatuados, no tiene que ver con los pibes que entran con aro, con piercing. Hacete todos los tatuajes que quieras, todos los piercing que quieras, sí, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Hacé todo lo que vos quieras, querés venir, mientras no vengas desnudo, vení como quieras. Pero es una cuestión de decoro, no es porque Dios se enoje. A ver, amados, no tiene que ver con cuestiones humanas de la concepción humana. Tenemos que plantear las cosas desde lo eterno. Dios no está pensando en tu pecado. Dios no está pensando, uy, le fallé. ¿Viste que la gente dice, le fallé a Dios? Dios dice, ¿cómo me va a fallar alguien que yo ya sabía que iba a fallar? Lo traicioné al Señor. Y sí, yo ya sabía, traición es cuando no lo sabe el otro, pero si el otro ya lo sabe, no es traición. Dios no tiene una expectativa en nosotros de que seamos perfectos por nuestros propios medios. Él ya lavó, ya purificó, ya glorificó, ya santificó a su iglesia. Ahora, ¿y esto qué? ¿Me da licencia para lo que quiero? Y no, porque quedaba afuera. ¿Qué sentido tendría? Teniendo todo el acceso, quedar afuera. Pero sí, es bueno que entendamos de qué se trata el perdón de Dios. El perdón de Dios, y es el que nos posicionó, por eso los posicionados tenemos que saber acerca del perdón de Dios. Porque el perdón de Dios es una sustancia. Y esa sustancia está compuesta por un material o por una sustancia interna. Y esa sustancia se llama gracia. El perdón de Dios tiene toda la sustancia de la gracia. ¿Y qué hace el perdón de Dios? Produce limpieza total a todo lugar donde accede. No hay un perdón parcial, hay un perdón total. Dice la Escritura, Él lavó los pecados de una vez y para siempre. O sea que el perdón de Dios es una sustancia que donde entra, limpia. Todo lo que está a su paso es limpiado por el poder de Dios. Es purificado automáticamente. Por eso dice que Dios es amor y es fuego consumidor. Pero no está hablando de un fuego consumidor que te va a quemar vivo porque te equivocaste ayer. Está hablando de un fuego que consume todo lo que no es Cristo. El perdón de Dios es una sustancia, es un fuego. Amado, es un misterio, lo estamos tratando de describir con palabras humanas. Es una sustancia, es un fuego que quema, limpia todo a su paso. De lo que te saca el perdón de Dios, no es de, bueno, ahora soy libre para pecar. No, de lo que te saca el perdón de Dios es de la culpa por haber estado en contra de Dios hasta el momento en que Él te encontró. El perdón de Dios produce limpieza total. Es todo, nosotros lo hemos resumido a una palabrita, pero es todo un paquete de regeneración genética. Es todo un paquete de limpieza genética. Eso es el perdón de Dios. No se puede acceder a la posición Cristo sin el perdón de Dios. Pero una vez que el perdón de Dios empieza a operar en nosotros, hay toda una limpieza genética. Nuestro espíritu, que estaba corrupto y muerto y separado de Dios para siempre, empieza a estar unido para ser, a partir de esa regeneración, uno con Él en su iglesia. Y en la iglesia Dios no perdona, Dios ya perdonó. Es todo un paquete de limpieza genética.
Amados, para llamarlo de alguna manera, el perdón de Dios es un blanqueamiento genético. Por eso dice la Escritura, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos, yo los blanquearé como la nieve. No es que te va a blanquear los pecados, o sea, no es un blanqueamiento, ¿viste los blanqueamientos de los gobiernos? Traigan toda la plata negra que la transformamos en blanca. No, amado. Acá estabas podrido, eras un leproso, eras lepra, pero te encontraste con el perdón y fuiste transformado por causa de la sustancia genética. Por eso él tocaba a los leprosos, no era porque tenía ganas de pasear por los leprosarios. Creo que debería haber habido lugares más lindos para caminar por Jerusalén que los leprosarios, pero él iba para que sea tipo, sombra y figura de lo que iba a venir. El hombre sin Dios es un leproso, pero cuando accede al perdón de Dios, esa lepra cae y el hombre tiene la piel de un bebé. El perdón de Dios dice, ya no perteneces a una genética impura y corrupta. El perdón de Dios dice, te limpié para que pertenezcas a mi cuerpo, a mi iglesia. Para eso te limpié, te doy acceso. Amados, el perdón es una sustancia que nos limpió para poder participar del cuerpo de Cristo. Eso es el perdón de Dios. ¿Y cómo se accede a ese perdón? Aceptando la propuesta de la palabra de Dios acerca del arrepentimiento. Cuando sigo pensando según yo, el perdón de Dios no es operativo en mí, pero cuando me arrepiento y decido cambiar de mente para que opere la mente de Cristo en mí, todos esos pensamientos me purifican y me van purificando cada día más. Tito capítulo 3, entre los versículos 4 y 7 dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu. Nos limpió y nos renovó. O sea, nos hizo chapa y pintura. Arrancamos de cero. Decile al que tenés al lado, estás limpio. Decíselo de nuevo, porque si se ensució ayer, tiene que saber que está limpio para saber dónde recurrir. Y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí la palabra abundantemente no es una abundancia que se nos puede graficar a nosotros como de mucho, es una abundancia de todo. Dios no escatimó el Espíritu, nos dio todo. Pero a mí también me dio todo, y a mí también me dio todo, y a mí también me dio todo. Todo lo de Dios fue puesto en todo lo que es iglesia. Sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Y todo esto, ¿sabes qué es lo mejor? Que fue sin participación humana. El hombre lo único que dice, sí Señor, amén, y me hago acreedor de todas y cada una de estas cosas. No son promesas, son realidades. No son promesas de acceso a, es una realidad de donde nos posicionó. Por eso recién te decía, si te equivocaste ayer, acordate que estás limpio para volver a la posición de la que nunca te debiste haber corrido.
Que cuando dice la Escritura, procura presentarte ante Dios aprobado, es todo lo contrario de Adán. ¿Por qué Adán no se presentó aprobado? Porque cuando dijo Adán, ¿dónde estás tú? Adán no estaba donde tenías que estar. Pero en la aprobación, Dios dice, ¿dónde estás, iglesia? Acá. Pero caí ayer. Sin embargo, acá estoy, Señor. Acá estoy, porque no confío en el poder de mis fuerzas. Confío en tu poder de regeneración. Confío en que solamente vos podés generar en mí la limpieza que ya hablaste. Porque no es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios hizo, a lo cual nosotros nos subimos y empezamos a trabajar. ¿Esto sabes qué es, amado? El lavarropa ya está funcionando. Viste que el lavarropa está tum, 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 como vos quieras, el que tenga. Y si tenés de paletas, plan, plan, plan. O sea, depende del lavarropa, es el ruido que hace. Pero ya está funcionando. La ropa puede estar sucia a un costado, pero la limpieza se está produciendo en el lavarropa. Cuando la ropa va al lavarropa, empieza a limpiarse. De eso se trata la iglesia. Él dijo que está sin mancha y sin arruga. Está en el lavarropa. O sea, el lavarropa es la iglesia. Vengan, los limpio. Acepten el poder regenerador de mi perdón. Y verán cómo empezarán a pensar, a vivir, a caminar diferente a como ustedes estuvieron acostumbrados hasta hoy. Todo lo de afuera, todo lo externo a nosotros será impactado por el poder de ese perdón. Y cuando nosotros perdonamos en la iglesia, siendo iglesia, transmitimos poder de limpieza. Por eso cuando perdonamos, te dejo limpio como antes que esté la falta. Pero no porque no hayas hecho algo malo. Lo que hiciste, yo te transmito el poder regenerador de Dios. No ejecuto justicia yo. No decís todo esto cuando perdonás. Pero lo que estás diciendo es, no ejecuto justicia yo. Permito que el Padre te deje blanco como me dejó blanco a mí. Te extiendo ese perdón. Estamos blancos los dos. Pero ¿cómo se hace? Vas. Sé iglesia y vas a poder vivir en ese lugar. Y vas a poder vivir. Esto no es de hoy para mañana. El día pasado lo decíamos, amado Pablo, el mismo Pablo que dijo en un momento de su vida, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después dijo, todo lo estimo por basura. Pero pasaron años. Si Dios hoy te trae una palabra y tiene eco, procura obedecer la palabra e ir escuchando el eco con más claridad y podrás vivir lo que Dios ya dijo. No que vas a vivir, sino que ya vivís en Él. Creo que es un tiempo en el cual Dios nos está reconfigurando el cerebro con su palabra. Hay una reconfiguración cerebral. Hay un entendimiento superior que el Padre nos está trayendo para que podamos vivir en su completa y plena gracia. ¿Saben una de las cosas que está derribando Dios de las congregaciones para que sea derribada de todo intento de ingresar a la iglesia, que con esto no vas a poder ingresar? La terminología, la sabiduría del hombre, la inteligencia humana, todo lo que el hombre tiene en su mente de cómo hacer lo que Dios ya hizo. De cómo vivir, cómo se vive, como lo vive el Hijo, oyendo al Hijo. El Hijo oye al Padre y ejecuta. Nosotros oímos al Hijo y ejecutamos la orden del Padre. Y así será cada día con más entendimiento en cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad, por el tiempo que nos has permitido vivir en esta noche, por el tiempo que nos vas a permitir vivir, por tu eco eterno, por tu perdón eterno, por la vida de posicionados que ya planificaste, por el entendimiento que nos estás dando y estás trayendo acerca de tu iglesia, por la posición eterna en la cual nos has dispensado, Señor,
Señor, nos has puesto en esta tierra para ir encontrándonos paulatinamente con vos, con tu palabra, para que tengamos acceso a tu perdón a través del arrepentimiento. Señor, gracias porque esta posibilidad que le has dado a la humanidad, has permitido que la podamos aprovechar nosotros, los que estamos acá, los que estamos al alcance de esta palabra. Señor, aquellos que están viendo el video, Señor, tenemos la posibilidad de acceso y estamos agradecidos plenamente por esa determinación tuya de hacernos parte de tu cuerpo, de ponernos bajo el gobierno de los pensamientos de Cristo, para que este sistema no nos gobierne la manera de pensar, no nos gobierne el creer. Señor, que este sistema no pueda gobernarnos el creer, porque, amados, quien te gobierna el creer, te gobierna el actuar. Por eso, Padre, que no puedan gobernarnos el creer, para que no nos gobiernen el actuar. Señor, que cada día haya más claridad acerca de la posición eterna, que no peleemos tanto con las cosas que vos ya venciste, sino que nos sumemos cada día más a profundizar en aquello que nos asignaste, en la posición eterna en la que nos pusiste. Padre, si hay alguien peleando contra el pecado, si hay alguien peleando contra las debilidades, Señor, que en esta noche pueda entender para aceptar definitivamente tu perdón, tu regenerador perdón, ese paquete genético de limpieza, Señor, al que se accede por el arrepentimiento. Padre, que podamos vivir en ese perdón eterno para extendernos y para extender el perdón. Que podamos ser los ministros de reconciliación que definiste que ya somos, para que la palabra de reconciliación, que no es otra cosa que la palabra de volverse en amistad, hacer uno con vos, Señor, sea una vida y no una palabra a conocer. Padre amado, que podamos decirte, Padre amado, entendiendo lo que estamos diciendo. Que podamos, Señor, vivir y disfrutar la plenitud de tu amor, haciendo retroceder el amor propio, el amor por nosotros mismos. Las guerras, la violencia, las peleas, toda circunstancia de desunión, las contiendas, las divisiones familiares, congregacionales, entre matrimonios, son producto de demasiada abundancia de amor propio y poca profundidad de amor de Dios. Pero eso se revierte por causa del entendimiento de la palabra. Señor, que por causa de la palabra haya una reforma en el entendimiento para que nos sometamos a tu amor y eso sea lo que gobierne en todo ámbito de nuestras vidas. Padre, definitivamente aceptamos tu perdón como limpiador genético para que podamos, Señor, experimentar toda la plenitud de tu amor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por aquellos que llamaste a ser iglesia y estamos reunidos en tu nombre. Gracias por la plenitud de tu palabra, la plenitud de tu verdad y por toda la plenitud de Cristo que nos habita y que has definido que habite en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Padre. Sí, Señor.